hermanos, pueden tomar asiento. En el libro de Romanos está Pablo hablando, diciendo que él va pronto a Roma a predicar la palabra, a animar a los creyentes. Y luego de decir esto, él dice algo muy particular: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Cuando vemos la palabra de Dios y tratamos de ubicar el contexto, nos preguntamos ¿por qué Pablo dijo porque no me avergüenzo del evangelio? Cada punto del sermón en esta tarde es simplemente una parte de la escritura. Entonces, en el primer punto vamos a ver: no me avergüenzo del evangelio. El sermón esta mañana, en esta tarde, sigo diciendo mañana, estoy acostumbrado a predicar en la mañana, se titula La importancia del evangelio. La primera frase: no me avergüenzo del evangelio. Fíjense la definición de vergüenza: turbación del ánimo que suele encender el color del rostro, ocasionada por alguna falta cometida o por alguna acción deshonrosa y humillante, propia o ajena. Eso es vergüenza. ¿Alguna vez usted ha sentido vergüenza? Todos, ¿verdad? En algún momento. ¿Alguna vez se ha sonrojado de vergüenza? ¿Alguna vez ha dicho, ay Dios mío, qué vergüenza? Fíjese que la vergüenza es un asunto social. Cuando usted está solo en su casa, usted no siente vergüenza, ¿verdad? Usted a veces se baña y empieza a cantar a todo pulmón las alabanzas y como nadie le está escuchando, nadie está viendo, usted no siente vergüenza allí. Ahora, cuando viene a la iglesia, a veces siente un poco de vergüenza, dice, yo no sé si canto bien, no voy a perturbar a los hermanos, porque yo canto quizás como un gallo que ronco o algo así, ¿verdad? Entonces, la vergüenza es un asunto social, es un asunto en el que la persona se preocupa por el qué dirán. Y eso es lo que nos hace sentirnos orgullosos o avergonzados. Cuando un ser humano se avergüenza, ¿qué sucede? Esconde la vista. O no quiere que nadie vea lo que está haciendo o estaba haciendo o lo que sucedió. No quiere que nadie escuche lo que estaba pasando. Usted le dice a su amigo, te voy a decir algo que me pasó muy vergonzoso, pero por favor no se lo cuentes a nadie. Ayúdame con esto. Y usted lo cuenta solamente a personas de confianza, pero usted no quiere que nadie vea o que nadie escuche lo que le pasó. Son dos cosas que el ser humano hace cuando está avergonzado. Se esconde. Dios llama a Adán después que comió y desobedeció. ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde estaba Adán? Escondido, ¿verdad? Estaba escondido porque estuve desnudo y tuve miedo. Estaba escondido porque él no quería que Dios supiera lo vergonzoso, lo deshonroso que hizo de desobedecer a Dios. El tema de vergüenza y de orgullo en nuestra sociedad ha cambiado mucho. Y dice lo que dice la palabra es cierto, que ahora queremos llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Parece mentira que hoy en día la gente se fija más en la televisión para aprender su moral que en lo que está escrito por la palabra de Dios. Me quiero pintar el pelo así porque el artista de Hollywood lo tenía así, o quiero hacer esto porque el artista de Hollywood lo tenía así, lo vi en esta película, lo vi en Friends, lo vi en aquella película, y así se puede hacer. De igual manera, a los cristianos, los creyentes en Jesucristo, los que mantienen que Dios y su verdad son absolutas, son perseguidos, son burlados, son el hazme reír de la gente. Qué cosa tan torcida, ¿verdad?
Los que quieren hacer el bien están vistos ante la sociedad como los que son lo peor del mundo. Si usted no acepta matrimonios del mismo sexo, si usted no acepta todo tipo de libertinaje, entonces usted está visto como el malvado. Es culpa de usted lo que está pasando. Le echan la culpa a usted. Yo tenía hace tiempo en mi iglesia una pareja que llegaba justo cuando yo estaba predicando de un tema que a ellos les incomodaba y ellos decían: no voy más a esta iglesia porque el pastor la tiene agarrada conmigo cada vez que vengo a predicar de esto. No, es la palabra de Dios. Y yo sin saber, hermano, yo planeaba un año. Y la fecha, cuando ellos llegaban, el Señor hablaba de ese tema que les tocaba. Y es culpa del pastor. No voy porque es culpa del pastor. Mi vida es un desastre y eso es culpa del pastor. Yo no leo, no oro, no hago nada y es culpa del pastor. Los que quieren vivir en santidad, ay, estos son aburridos, son fanáticos. Y en esto está nuestra sociedad, llamando lo malo bueno y a lo bueno malo. ¿Y qué sucede con esto? Que el enemigo está usando eso para que usted se avergüence de la verdad de Jesucristo. Para que usted llegue al punto de avergonzarse del Evangelio. Pero Pablo decía: no me avergüenzo del Evangelio. Pablo iba a Roma. Roma en aquel momento era la cuna de la tecnología, de la moda, de la cultura. Si salía el iPhone 11, llegaba primero a Roma. Y después alrededor del mundo. Si se empezaron a usar los pantalones pegados otra vez en los hombres, ¡qué horror! Pero bueno, algunos lo usan. Llegaba primero a Roma y todos decían: bueno, como los romanos están usando pantalones así pegaditos, entonces todos los hombres debemos usar eso. Y algo así sucedía en Roma. En Roma estaba la cuna del saber, ¿ok? No es como ir al trailercito a predicar donde todos te dicen que sí y amén y oras y ya. No, en Roma se burlan de ti, en Roma te cuestionan, en Roma hay gente que ha estudiado y tú no puedes venirle sin estar preparado. Esa era Roma. Y Pablo dice: y no me avergüenza del Evangelio, no me avergüenzo del Evangelio. Voy a Roma a predicar el Evangelio. ¿Cuál sería nuestra Roma? En Alabama quizás Birmingham, o quizás irnos a Nueva York, o quizás irnos a Hollywood, hermano, a predicar el Evangelio allá a las estrellas de televisión, ¿verdad? Hacemos un movimiento, Brad Pitt para Cristo y todos los demás. Y eso estaba sucediendo. Y Pablo decía: no me avergüenzo del Evangelio, no me sonrojo, no me da pena, no es algo de qué avergonzarse. Hay en nuestra vida, cuando tenemos reuniones familiares, nosotros tenemos internamente una lista de cosas que nos enorgullece y una lista de cosas que nos avergüenza y de esas no queremos hablar. Entonces cuando te pregunta el hermano mayor, como tú siempre estás en competencia: ¿cómo te va? Oye, bien, mi hijo es el mejor de la escuela, hace poquito anotó un gol para el equipo que ganó. El gol fue en autogol para el otro equipo, pero usted no dijo eso, usted lo exageró, usted exageró la nota, ¿verdad? La niña no es excelente, se habla como 5 idiomas, y lo que sabe es decir hello y all en español, pero usted lo exagera porque usted le quiere ganar a ese hermano y quiere hablar de cosas que le enorgullezca, ¿verdad? Y entonces empieza, y el hermano: ¿y cómo estás tú? Oye, no, yo estoy perfecto, me ascendieron a presidente del trabajo donde estoy. Y es que lo acaban de votar, pero él no quiere decir eso. Oye, ¿y cómo te va con todo? Bien, mira la troca que tengo y todo, mira cómo me he visto ahora, mira las botas mías son de cuero de caimán y no sé de las tuyas qué son. Y así empezamos a hacer una lista de cosas que nos enorgullecen para quedar bien, para que nos veamos bien ante mamá y papá, ante los primos, los tíos. Y luego tenemos esa lista de cosas que no queremos hablar. En mi matrimonio se está cayendo, y eso no lo voy a decir públicamente, vamos a sonreír, así no durmamos en la misma cama, vamos a aparentar allá en la reunión familiar, ¿ok? Vamos a aparentar que todo está bien, que económicamente estamos bien, que espiritualmente estamos bien. Eso no lo mencionamos. El muchacho reprobó español y yo soy hispano, eso tampoco lo menciono.
No sabe decir ni hola, yo no sé ni cómo comunicarme con él, y yo soy hispano. Eso no lo menciono en la casa. Entonces vemos un montón de cosas que no mencionamos, porque eso nos da vergüenza. Nos da vergüenza que la gente diga, oye, pero ¿qué le pasa a este? La pregunta que yo te hago con respecto a la vergüenza y el orgullo, ¿dónde figura el Evangelio? Cuando estás en una reunión familiar, cuando estás con amigos, cuando estás en el trabajo, ¿dónde figura el Evangelio? ¿Está en tu lista de cosas por las que te avergüenzas y no te atreves a mencionar el nombre de Jesucristo? ¿O está en la lista de las cosas que te enorgullecen, que te hacen vivir, que te hacen sonreír, que te hacen estar apasionado en tu vida? ¿Dónde se encuentra el Evangelio? Lamentable y tristemente, aún para muchos que vienen a la iglesia, el Evangelio se encuentra en esa lista de cosas de vergüenza. Pero Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio. Hay dos opciones para el cristiano. O te avergüenzas o te enorgulleces. Cuando Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio, está diciendo, yo me glorío en el Evangelio. Mi pasión es el Evangelio. Yo vivo, respiro el Evangelio. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Qué dices tú del Evangelio? No podemos estar en un punto medio. Si estamos en un punto medio, nos avergonzamos. No puede ser un evangelio que no le hablamos a nadie. No puede ser un evangelio que no sale en nuestras conversaciones, porque si no, inconscientemente está en esa lista de cosas que no queremos hablar al respecto, por temor a que nos rechacen. Pablo se gloriaba en el evangelio. Tú y yo debemos gloriarnos en el evangelio. Romanos 5:2 dice, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos alegramos en la esperanza de la gloria de Dios, estaba diciendo Pablo. Romanos 5:11 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y él sigue diciendo en 2 Corintios 10:17, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y Gálatas 6:14 dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Y aquí le va la que a todos nos duele. Pablo, ¿qué quiere decir con todo esto? Piensa su más grande éxito a nivel personal, quizás a nivel educacional, quizás a nivel de familia, quizás a cualquiera de sus logros, el mayor. No se compara en nada con el glorioso evangelio de Jesucristo. Y así los describe Pablo. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Sabe quién era Pablo? Pablo era una de las personas más inteligentes de su época. Pablo, así como hablaba con gente humilde, también podía hablar con reyes, con filósofos, con entendidos, y los dejaba pensando, hermano. Pablo fue instruido por Gamaliel, uno de los maestros más importantes de la historia. Judío, conocía la palabra de memoria. Si tuviera nuestros días, quizás tuviera un triple doctorado, un triple PhD, quién sabe qué. Sería el profesor de los profesores del seminario. Hay gente que pasa toda su vida estudiando Pablo y todavía no lo entiende todo. Hay maestros, hay libros escritos sobre la teología de los libros de Pablo. Este hermano, con todos sus logros, dice, para mí todo eso es basura. El término que usa es excremento de animal. Eso es lo que quiere decir. Cuando él dice,
Mis logros son como excremento de animal comparado con la gloria del Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que le está diciendo. Y eso es lo que el creyente debe comprender y debe aplicar en su vida. Mis logros personales no se comparan en nada, están aquí comparados con la maravillosa gloria de Jesucristo. En eso me glorío, aunque me llamen loco, aunque mi familia no me acepte, aunque mis amigos de trabajo ya no coman el almuerzo conmigo. Mi gloria es Jesucristo. Él es mi gloria y el que levanta mi cabeza. Ningún logro personal puede hacer eso. No me avergüenzo del Evangelio. Todo lo contrario. Me gozo, me glorío. Me animo más que cuando la selección nacional mete gol. Me animo más que cuando gana mi equipo. Me animo más que cuando me dan un ascenso de trabajo. Me animo más, me da más alegría que cuando viene el 31 de diciembre. Feliz año. Porque el Evangelio es lo máximo. Porque el Evangelio no se compare con nada. Y el mismo Pablo decía, las aflicciones presentes no se comparan, hermano, con la gloria venidera. Tu situación presente, cualquiera que sea el problema, hermano, no se compara con la gloria venidera. Anímate, avívate en el fuego del Señor. Necesitamos creyentes que puedan decir como Pedro y Juan, oro y plata no tengo, pero de lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesús. Y después cuando le dijeron, está prohibido hablar en el nombre de Jesús, ellos le dijeron a todos, no podemos callar lo que hemos visto y oído. Usted ha visto y oído las maravillas del Señor, no puede callar. No puede dejar de predicar día y noche el glorioso Evangelio de Jesucristo. Pero Pablo nos da una razón. Pudiéramos parar aquí y decir, tenemos todas las razones del mundo, pero Pablo explica por qué él no se avergüenza del Evangelio. Y en esa explicación, cuando usted vaya a leer el libro de Romanos completo, estos dos versículos son lo que podríamos llamar el título, la tesis de todo el libro. Para entender el libro de Romanos, lea estos dos versículos. Y luego va a ver que esos dos versículos en todo el libro van a ser desglosados de manera que se explica lo poderoso y lo rico que es cada una de estas palabras, hermano. Qué bueno es Dios que nos ha dado la palabra para poder disfrutarla, para poder aprenderla y para poder aplicarla en nuestras vidas. La segunda parte del versículo dice, porque es que... porque es poder de Dios. La primera parte, no me avergüenzo del Evangelio. Usted puede ir creando su propia tesis, su propia declaración si está escribiendo. Primero, no me avergüenzo del Evangelio. Y aquí puedo decir que todos mis logros no se comparan con la gloria del Evangelio de Jesucristo. Ahora vamos a ver por qué yo no me avergüenzo del Evangelio. Y es porque es poder de Dios. Hay un himno traducido al español que dice, ¿quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús. ¿Quieres servir a tu Rey y Señor? Tan solo hay poder en Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús, hermano. Hermano, hay poder en el nombre de Jesús. Y eso es lo que está diciendo. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Muchos dicen que el Señor no hace milagros ya. Muchos no creen en los milagros. ¿Sabe cuántos cristianos hay alrededor del mundo? 2
billones. En cifras americanas, el billón es 1.000 millones. Y creo que en cifras que usamos en otros sistemas, serían 100.000 millones. Y todos estos son los millones de milagros que Dios ha hecho y continúa haciendo. Cada vez que se convierte una persona, eso es un milagro del Señor. Cada vez que una persona decide decirle sí a Jesucristo, es un milagro del Señor. Bobby Cruz, que era un pandillero, ahora es pastor. Hay poder en el nombre de Jesús. Han habido drogadictos, narcotraficantes que hoy predican y confiesan a Jesús como Señor. Hay poder en el nombre de Jesús. Pablo perseguía a los cristianos. ¿Sabía usted? Pablo estuvo allí cuando apedrearon a Esteban. Y él aprobó que lo hicieran. Y Pablo después fue el escritor de la mayor parte del Nuevo Testamento. Pablo predicaba a los gentiles, a los judíos, a todos. Pablo dijo que ninguno de sus logros se comparaba con el glorioso evangelio. Hay poder en el nombre de Jesús. La historia hubiese quedado allí, Pablo como perseguidor de la iglesia, pero no se quedó allí. Por fe creemos que aquellos que están persiguiendo a la iglesia en el Medio Oriente, en África, en Asia, van a proclamar el nombre de Jesús. Por fe creemos que los familiares difíciles, que los compañeros de trabajo difíciles, van a proclamar en el nombre de Jesús. No por la elocuencia de mi palabra, no porque yo tenga poder de convencimiento, sino porque hay poder en el nombre de Jesús para salvación. Pablo no se avergonzaba del evangelio porque en él hay poder, es poder para salvación. No es que hay poder en el evangelio, no es que usted adquiere cierto tipo de poder, sino que el evangelio mismo es poder. El evangelio mismo es poder para salvación. Pero hermano, me podrías decir, ¿y esto qué? Poder para salvación. Sí, cualquier cosa. Cualquiera dice la oración y viene a la iglesia. Déjeme decirle la verdad y la realidad del ser humano. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Para el que no entiende parece cualquier cosa, pero estar destituido de la gloria de Dios significa una vida miserable, alejada por completo de Dios. Y no hay nada peor que esto. Salmo 51:5, David diciendo esto: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Un hombre que fue bajo el corazón de Dios diciendo esto. ¿Por qué, hermano? Porque hay algo que es imposible para el hombre, y eso es hallar la salvación. Es imposible para nosotros ser salvos. Por eso confiamos y nos gloriamos en el maravilloso poder que es el evangelio para salvación. Porque de dentro del corazón de los hombres salen malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Ese pasaje está en Marcos, está hablando el Señor acá. Romanos 3:10 y 11 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y los que oyeron esto dijeron, estos son los discípulos, cuando Jesús tuvo el encuentro con el hombre rico y le dijo, vende todo lo que tienes, y el hombre se puso triste, porque tenía una traila nueva, tenía una troca, una Ford 150, tenía un televisor pantalla plana que era tan grande que la esquina se le salía por la ventana de la traila. Y él se puso triste porque el Señor le pidió que lo vendiera todo y lo diera a los pobres. Entonces fíjese lo que dice. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Están ellos desesperanzados. Si todos pecamos, si todos somos imperfectos, ¿quién podrá ser salvo? ¡Qué desesperación! Que alguien me explique. Y él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Hermanos, adoramos a un Dios que hace lo imposible posible por su perfecta y perfecta voluntad.
Él es poderoso. El pecado trae consecuencias. Así que si nos quedamos ahí, somos pecadores. El pecado trae consecuencias. Jeremías 11 dice: por tanto así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir, y clamarán a mí y no los oiré. Nadie se escapa del juicio y de la ira de Dios. Nadie se escapa. Y esto es lo importante del poder del Evangelio. Gálatas 6, 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Si usted ha sembrado pecado y no ha hecho su decisión por Jesucristo, va a cosechar destrucción. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo importante de esto, hermano, es que usted puede pararse con muy buena intención de hacer el bien hoy, pero a no ser que el poder del Evangelio esté en usted, usted no va a lograrlo. Lo importante de esto, amigo que nos visitas, es que no se trata de moralmente arreglar tu situación, sino de que el único poder para que tú puedas ser salvo proviene del Evangelio de Jesucristo. Y la Biblia dice que no hay otro nombre en que puedas ser salvo. Hay un nombre en que puedes ser salvo. No es por tus propias acciones. Hay poder en el nombre de Jesús. No nos avergüence el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Es algo que Dios hace. La Biblia dice que la salvación le pertenece a Él. Él es el que da la salvación. Él es el que hace la obra. Tú y yo la recibimos por gracia. La próxima parte del versículo dice: en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Entonces, a través de ese poder yo tengo esperanza. Ahora, la gente que no conoce al Señor son pecadores sin esperanza. Y el juicio de Dios, si no se arrepiente, va a caer sobre ellos. Nosotros somos pecadores con esperanza, porque Cristo nos ha salvado. Cristo nos ha limpiado. Y eso es lo que vamos a ver ahora. El tercer punto es: en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Está ahí en su versículo, ¿ok? Yo no quise ser muy poético ni muy elocuente con los puntos, simplemente la palabra. Que usted se lleve la palabra. No se acuerde de mí, no se acuerde de lo que dije. Acuérdese de Jesucristo, hermano. Y con eso vamos hacia adelante. En el Evangelio se revela la justicia de Dios, dice la palabra. ¿Cómo es que un Dios santo y perfecto demanda santidad y perfección y no me ha consumido? Es una pregunta. ¿Cómo es posible que Él sea santo, glorioso, perfecto y yo todavía estoy vivo? Es una pregunta bastante relevante con respecto a la justicia de Dios, pero la Biblia dice que el Evangelio la revela. La palabra revelación es mal usada muchas veces. Uno dice: el Señor me reveló que comiera pizza, el otro dice: el Señor me reveló que comiera fruta, y por eso causan una división de la iglesia. Y el Señor me reveló y me reveló, y yo voy a predicar de mi revelación y tú de la tuya y aquel de la de ella, y son las iglesias reveladas así, son las más que se dividen. Ojo con eso. De eso no se trata la revelación de Dios. La Biblia no es interpretación privada, sino que Dios se revela a toda carne. Dios revela su justicia en la palabra de Dios para que tú la puedas entender y no te avergüences del Evangelio. Entonces, mi caso en esta mañana es que tú salgas de este lugar, si eres creyente, a que renueves tu pasión y tu orgullo por el Evangelio. Si no eres creyente, mi oración delante del Señor es que tú entiendas la grandeza de nuestro Dios y que hay poder en su nombre, y tú también
llegues a conocerle y a tener una relación con Él. Se revela la justicia. La justicia de Dios no es un misterio, es revelada. Es la buena noticia del Evangelio. Y dice, esta justicia es por fe y para fe. Quiere decir que es por fe de principio a fin. Como ya les dije, es imposible para el ser humano ser perfecto, pero Dios lo hace posible. Fíjense lo que dice Romanos 3, 21 y 22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. No importa de dónde vengas, no importa de qué país seas, no importa el color de tu piel, no importa tu cultura. Si la justicia de Dios se reveló en tu vida, tú tienes acceso a la salvación, gloria a Dios. Entonces la justicia, podemos ver, es un término jurídico del que está hablando Dios aquí. Los hebreos lo tomaban como un término jurídico. Esa justicia va a permitir que usted tenga sus deudas saldadas ante el juez. ¿Ok? Entonces, supongamos que un hermano, figuremos que se llame Juan, tiene cita con el juez. Uno, porque se comió la luz. 2, porque le dieron ticket por no licencia. 3, porque no tenía la placa del carro. 4, porque era feíto y chaparrito y al policía no le gustó eso, entonces le dio un ticket. Y 5, porque ya basta de hispanos. Entonces va al juez. En su justicia, el juez le dice, tú estás saldado, eres inocente, eres justo. No importa los crímenes que has cometido, no importa las violaciones a la ley que has cometido, ante mí estás limpio, estás justificado. ¿Sabes por qué? No por tu justicia, porque tu justicia no vale para nada. La Biblia dice, nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Así de justos somos, hermano. ¿Sabes por qué te hago esto? Porque este abogado que está aquí, que es mi hijo, te defendió, pagó, dio su vida por ti. Él pagó el precio. Tú merecías la muerte, Él murió por ti. Tú merecías castigo, Él lo llevó en la cruz y sangró por tus delitos y pecados. Y yo como juez, ahora te declaro justo. Y eso es lo que hace el Señor contigo. Ahora te ve y te dice, sin culpa, eres justo, tú eres justo y tú eres justo. Yo te justifiqué, no por lo que tú has hecho, sino por la obra redentora de mi Hijo Jesucristo, el Cordero inmolado de Dios. Amén. Cuando Él estaba a punto de decir, vete al fuego eterno, el Cordero de Dios diciendo, no, Padre, yo morí por Él, justifícalo. Y ahí entras tú, justificado. Por la fe tenemos paz para con Dios. En el Evangelio se revela la justicia de Dios. ¡Qué buena noticia para el mundo! Es como cuando usted está a punto de la muerte y ¡qué alivio! No murió. Ese es el mismo sentimiento que nos da el creyente, que son justificados. No por nuestras obras, sino por uno más justo que nosotros. Ahora cuando Jesús te ve, no ve tu pecado, no ve tu maldad. Jesús lo que ve es la sangre de su Hijo Jesucristo derramada en la cruz por ti. Ahora te ve limpio, sin mancha, hermoso, perfecto, porque Él lo hizo. En el Evangelio se revela la justicia de Dios, dice la palabra. Y luego dice, el justo por la fe vivirá. Yo no necesito vivir en vergüenza. Y ahí es donde se borra la vergüenza del Evangelio. Que ya tu amigo y tu vecino no te pueden condenar por tu pasado. La Biblia dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No importa tu pasado, no importan las malas obras que hiciste. Lo que importa es que ahora eres justificado por tu fe en Jesucristo. Gloria
sea a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. No me avergüenzo del Evangelio, más bien me glorío. Más bien no puedo esperar hasta la mañana para buscar de corazón al Señor. Más bien no puedo ya aguantar, sino quiero orar, quiero servirle, quiero hacer su voluntad. Porque hay un deseo ardiente en mí que he sido salvo por su gracia de hacerlo. El Evangelio es poder de Dios. Yo no confío en mis propias fuerzas, en mi propia justicia, sino en su gracia que me ayuda, me anima, me sustenta. Vivo por esa gracia. En el Evangelio se revela la justicia de Dios. ¡Qué maravilloso! ¡Wow! Una justicia que no es como la del mundo. 97% de convicciones hay ahorita en las cárceles. Y muchos de ellos son inocentes. Pero claman culpable para que le reduzcan la condena. Nuestro juez no es así. Es nuestro juez perfecto. Y nos ha justificado para que vivamos una vida con propósito. Una vida que es la verdadera vida. No perdamos nuestra vida en cuestiones mundanales, terrenales y materiales. ¿Quieres disfrutar la vida? ¿Quieres vivir la vida? ¿Quieres decir, eso sí es vida? No es lo que pasa en la propaganda. No es lo que pasa en Hollywood. Esto sí es vida. Compartir la palabra de Dios y decirle al mundo que Cristo es Señor. Para que toda rodilla y toda lengua confiese que Él es el Salvador del mundo. Eso sí es vida. Te hago la pregunta nuevamente. ¿En qué lista tienes el Evangelio? ¿En la de vergüenza o en la de tu mayor logro, corona y escudo? ¿Sabías que en el Evangelio hay poder? Es poder. ¿Sabías que no estás solo? ¿Sabías que Dios te puede ayudar a servir? ¿Sabías que Dios te puede salvar? ¿Sabías que Dios te puede limpiar ahí donde estás? ¿Sabías que no hay nada más precioso que la justicia revelada de Dios en su palabra? Ora conmigo esta noche, esta mañana, tarde, sorry. Padre, te damos gracias